Buenos días a todos y todas. El compañero Miguel Salgado y yo, Nazaret Mora Barrantes, le vamos a exponer sobre el tema 3 y 4 del programa de contratos comerciales modernos, específicamente en lo relativo al derecho comercial internacional y la compraventa internacional. El tema sería el derecho comercial internacional y vamos a iniciar con lo que sería la Lex Mercatoria y la nueva Lex Mercatoria o Soft Law. En este caso es importante mencionar que la Lex Mercatoria se ha entendido como el conjunto de normas, principios, usos y prácticas y costumbres que forman la regulación de los propios operadores económicos que hayan ido proporcionando a lo largo de los años, ¿verdad? Es decir, el conjunto de principios generales, de instituciones y reglas que progresivamente se han ido alimentando en cuanto a la utilización de los operadores del comercio internacional. Se afirma que se trata de normas transnacionales que se van dando paulatinamente a sí mismos los socios en intercambios comerciales, sobre todo en marco de organismos profesionales, ¿verdad? O compañías profesionales, o también se entiende como la transnacionalización, perdón, del derecho comercial internacional que excede la esfera estatal. Bueno, por regla general y en lo que fue su etapa inicial o lo que se conoce inicialmente como la Lex Mercatoria, se mantiene que esta tiene un origen en la Edad Media, ¿verdad? Aunque con excepciones se pueden indicar que puede remontarse inclusive más atrás, pero por regla general está en la Edad Media con la Societas Mercatorum en Italia, ¿verdad? Que era como un grupo, una clase social que se encargaba del comercio y con las actividades comerciales que esta clase realizaba, alrededor del siglo XII y hasta el siglo XVI se va a dar el auge y desarrollo de la Lex Mercatoria, específicamente en las ferias medievales de los comerciantes, y que posteriormente se va a extender a lo que es Holanda, ¿verdad? Inglaterra, España y el norte de Alemania. Si bien era de desarrollo oral, posteriormente se plasmó por escrito, se recogió en estatutos corporativos y posteriormente pasa a lo que conocemos como tratados internacionales. Dentro de las características que la distinguen es que básicamente era universal, consuetudinaria, flexible, clasista, especial y autónoma. Todo esto va a ayudar al fortalecimiento de esta ley, dado que el derecho civil medieval se caracteriza por su inoperatividad. Posteriormente, a finales del siglo XVI, es cuando decae la importancia de la lex mercatoria por la intervención estatal de los reinados, ¿verdad? En los distintos estados y reinos que existían en el momento, quienes intentan regular el comercio para obtener mayores riquezas y por ende limitan esa libertad de mercado que tenían los comerciantes. Luego de esto se habla de una nueva lex mercatoria, o la paradoja de la nueva lex mercatoria, soft law, que como se indicó, ¿verdad? Después del siglo XVI va a caer la lex mercatoria anterior cuando los estados intervienen en las regulaciones comerciales internacionales, específicamente a partir de Luis XIV y las ordenanzas de 1673 y 1681. Sin embargo, no es sino hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial cuando los estados, por la decadencia, ¿verdad?, económica que había, intentan impulsar el comercio internacional, por lo que dan una etapa de flexibilización estatal del comercio. Entonces los comerciantes van a tener mayor participación creando sus propias reglas sin necesidad de estar ligados al derecho estatal. Con este amparo a la autonomía de la voluntad es donde se va a hablar del nuevo nacimiento de la lex mercatoria. Bueno, y ahora con respecto a las fuentes del derecho comercial internacional, nosotros consultamos a un autor que se llama Maximiliano Rodríguez Fernández. Él hace su propia clasificación de las fuentes a partir de la consulta de varios autores que más o menos, más o menos incluyen algunas de estas fuentes. Entonces él hace su propia clasificación. Él las divide en fuentes propias del derecho comercial internacional y en fuentes impropias. Para empezar con las fuentes propias, podemos hablar de los principios relativos a los contratos comerciales, que básicamente se pueden definir como aquellas normas que regulan los contratos internacionales y que son universalmente reconocidos
para regular el comercio internacional. En el caso de los principios, existe un organismo, un instituto que se llama UNIDROIT, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, que se encarga de recopilar esos principios. La compañera Nazaret les va a hablar más adelante de esto y también de algunos principios en específicos relacionados con la compraventa. Aquí lo importante es decirles que este Instituto Internacional cuenta con 63 Estados miembros, pero Costa Rica no es parte de ese instituto. Ahora bien, una segunda fuente propia se refiere a los usos y prácticas comunes a los agentes del comercio internacional, que básicamente se refiere a lo que ya la compañera Nazar explicó como lex mercatoria, es decir, la lex mercatoria es fuente de derecho en el comercio internacional, eh, referido principalmente a las prácticas y a los usos y prácticas de los comerciantes, ¿verdad? Una tercera fuente es el derecho armonizado, que es lo que conocemos nosotros como los instrumentos del derecho internacional, en este caso instrumentos de derecho comercial internacional, que se crean, digamos, a raíz de reuniones entre estados, en organizaciones intergubernamentales, en cumbres, en asambleas de estados y que son ratificados e incorporados por los estados a su ordenamiento. Una cuarta fuente es la jurisprudencia internacional, pero refería principalmente a la jurisprudencia arbitral, que para el autor la jurisprudencia arbitral es el foro natural del comercio internacional, así lo caracteriza. Tiene una especial importancia esta jurisprudencia porque el derecho comercial internacional no cuenta con un tribunal internacional especial o específico para esa materia, sino como sí lo cuenta, por ejemplo, el derecho penal o el derecho humanitario. Entonces, por eso es que la jurisprudencia internacional que se deriva de los arbitrajes tiene esta importancia para el comercio internacional. Por último, con respecto a las fuentes propias, está la doctrina internacional, que se refiere a textos, a literatura, a criterios de profesionales académicos en derecho. Y la segunda clasificación que hace el autor es con respecto a las fuentes impropias. Él solo abarca una, que es la ley local o ley nacional, que básicamente se refiere como a las leyes que producen cada estado a lo interno de su ordenamiento y que tienen que ver con la interacción de los estados a nivel de comercio internacional. Entonces, esa es la clasificación de este autor. Ahora, con respecto al derecho al derecho del comercio internacional de los contratos modernos, vamos a ver, Rodríguez Fernández, que es el autor que les mencionaba antes, considera que los contratos son el medio de producción de normas, deberes y obligaciones y también derechos para aquellas personas que se dedican a la actividad comercial. Bueno, en los contratos comerciales de este tipo, lo que se plasma es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que, bueno, ese contrato va a tener un carácter imperativo, que ya lo vamos a ver más tarde cuando hablemos de los principios, que está basado en el principio de pacta sunt servanda, que en resumen significa los contratos vinculan a las partes, ¿no? Entonces, también es importante mencionar que los contratos en el comercio internacional son una exteriorización de la lex mercatoria. Es decir, que los contratos se generan a partir de los usos comunes de las personas comerciantes. Y bueno, dicho de otra forma, esos usos comunes reflejan también lo que los comerciantes pactan a nivel contractual. También de esto quisiera hablarles de un último punto, lo que tiene que ver con los contratos modelos o estándar, que en el comercio internacional se refiere como a contratos que sirven como, bueno, más bien como parámetros
que sirven para elaborar un contrato, digamos, para ayudar a elaborar la estructura de un contrato. Entonces, estos parámetros se han ido generando a partir de las prácticas y de los usos comunes de las mismas personas comerciantes, pero también con ayuda de otras instituciones que tienen ese propósito, ese fin de, digamos, de crear contratos, modelos o estándar. Y más adelante les vamos a hablar de una normativa en específico que es una ley modelo, pero todavía no. En el siguiente tema estaría lo correspondiente a la Convención de Nueva York de 1958. Esta convención, denominada también Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, es uno de los instrumentos internacionales multilaterales más exitosos en materia de comercio internacional. Así se ha denominado como la pieza central en el mosaico de tratados y leyes de arbitraje que aseguran la aceptación de laudos arbitrales y acuerdos de arbitraje, y se aplica a la materia comercial de, bueno, contratación internacional. Esta entra en vigor el 7 de junio de 1959 y se encuentra actualmente cerrada a la firma bajo decreto de ratificación, pero abierta a la adhesión de todo Estado miembro de Naciones Unidas o cualquier organismo especializado de o de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, la convención está basada en un sesgo a favor de la ejecución. ¿Qué significa esto? Que facilita y resguarda lo que son la ejecución de los laudos arbitrales y acuerdos arbitrales, y al hacerlo va a servir al comercio e intercambio comercial. ¿Por qué? Porque aporta una medida adicional de seguridad comercial a las partes que entran en transacciones comerciales transfronterizas. Es decir, implica que si las partes acuden a la vía internacional de arbitraje, hay una obligación por parte de los estados que acuden a esta de ejecutar estas sentencias y laudos arbitrales en cuanto a la relación comercial. Ahora bien, esta convención aplica las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un estado distinto a aquel del que se pide su reconocimiento de ejecución, así como en general aquellas que no sean consideradas como sentencias nacionales. En el momento en que se adopte la convención, un estado puede declarar que la aplicará, ¿verdad?, en el territorio de otro estado parte o en las relaciones jurídicas consideradas por los derechos comerciales, por el derecho comercial como relaciones internas, ¿verdad? Son como los únicos dos casos. Ahora bien, esta convención es aplicable al comercio internacional, pues la resolución 604 del 3 de mayo de 1956 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acepta esta conferencia para concertar la convención sobre el reconocimiento de sentencias arbitrales extranjeras en esta materia. Ahora bien, en lo que corresponde a la aplicación de esta convención es Costa Rica. Costa Rica reconoce y se adhiere mediante ley 6157 en 1977, por lo que mantiene plenos efectos procesales en el país. No obstante, sí es importante mencionar a qué se sometió Costa Rica en el momento en que se adhiere a esta conferencia. En este sentido, la convención mantiene normativa específica respecto a la relación de las leyes nacionales y otros tratados internacionales en donde se persigue la ejecución de laudos y sentencias arbitrales. Y aquí nosotros rescatamos 3 puntos específicos. El primero es que en el artículo 7, en el párrafo primero, se va a permitir la aplicación del derecho más favorable. ¿Esto qué implica? Que si la convención no es el derecho más favorable, alguna de las partes o el Estado parte puede solicitar que no sea aplicable. Dentro de este mismo numeral, en la primera y segunda parte, se indica expresamente la no afectación de validez de otros tratados internacionales sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales vigentes en el estado de ejecución, lo que implica que las partes pueden solicitar ejecutar la sentencia o el laudo arbitral con este otro tratado antes que con la convención, siempre que sea derecho más favorable. Y el último es que si la convención y la ley nacional mantienen reglas sobre el mismo asunto, se tiene que aplicar la convención a menos que el derecho nacional sea el más favorable. Sí es importante aquí mencionar que en el caso de que Costa Rica decía que no quiere aplicar la convención sin tener una justificación necesaria para hacerlo, o bien la aplique incorrectamente, entonces
tiene responsabilidad internacional del Estado por violación del tratado bilateral o multilateral de inversiones que haya cometido. Ahora bien, con respecto a la globalización y la contratación moderna, bueno, primero es importante referirnos como a qué se entiende por globalización. Normalmente nosotros cuando consultamos doctrina, hay como un acuerdo entre la conceptualización de ese fenómeno a describirlo como de carácter económico, pero algunos autores no coinciden en esto porque consideran que también impacta la esfera económica, social y jurídica, en especial si lo abarcamos desde la perspectiva del derecho comercial internacional. Ya sea, digamos, ese impacto sea de forma positiva o negativa, pero en ese caso no vamos a hacer ningún juicio de valor, sino lo que vamos a referir la discusión enmarcada dentro del comercio internacional. Bueno, esta globalización implica un cambio en el comportamiento de las sociedades y del ser humano que resulta en un mayor intercambio cultural y económico. Esto quiere decir que, por ejemplo, se liberalizan las economías, se permite comerciar más allá de las fronteras y eso impacta en la contratación moderna en el sentido de que se genera un mayor intercambio comercial entre las personas que se dedican a esa actividad debido a la apertura económica que genera esa globalización. Eh, También, bueno, algunos autores consideran que la globalización no es un único proceso, sino que puede haber o se puede hablar de varios tipos de globalización. Una globalización de telecomunicaciones que se caracteriza por, digamos, el desarrollo de tecnologías satelitales y la difusión del Internet, una globalización financiera que tiene que ver con la interconexión de mercados bursátiles en todo el mundo que facilitan el comercio internacional. Y bueno, este autor, Rodríguez Fernández, considera que el comercio internacional es el eje central de la globalización económica y cultural. Y también, a criterio de este autor, el intercambio de bienes y servicios para él es como la forma más común o la forma más usada con respecto a cooperación económica internacional. Ahora bien, continuamos con lo que sería el segundo tema a exponer, que es la compraventa internacional, que es más o menos como una delimitación de lo que se podría aplicar dentro de este tema. En el primer sentido estarían los principios de la contratación internacional, a los cuales ya Miguel hizo breve referencia. Sin embargo, vamos a ahondar un poco más en ellos. Los principios de la contratación internacional o PICS se desarrollan producto del desuso de la ley mercatoria, ¿verdad? Que les comenté previamente, y la necesidad de los países de unificar el derecho internacional comercial mediante los tratados y convenios y leyes modelos, entre otros. Sin embargo, esto no es del todo eficiente. De esa manera, entonces, la organización que antes les comentó Miguel, la UNIDROIT, propone la elaboración de estos principios sobre los contratos de comercio internacional. Esto se aplica a la compraventa internacional. Este proyecto se elabora desde 1971 con la dirección del Consejo de Dirección de UNIDROIT de incluir este ideal en el programa de trabajo del instituto, y lo mismo son principios fundamentales y generales de derecho que se encuentran en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo. Lo único que se hace es unificarlos para ofrecer un sistema de reglas específicamente concebidas en función de las exigencias de los contratos internacionales que están surgiendo. Es decir, funcionan como un conjunto de reglas o pautas destinadas a ser utilizadas de manera mundial para evitar la utilización propia del derecho interno en las relaciones comerciales internacionales, en inversiones, en contratos internacionales, etc. Se entiende entonces que estos son un restatement de la lex mercatoria, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que son un intento por aplicar reglas específicas y generales más importantes sobre la contratación comercial internacional que derivan de esta figura de la lex mercatoria, de usos y costumbres generales de los comerciantes. Estos se erigen por un corpus juris provisto de reglas neutrales de derecho,
con carácter transnacional que se renueva de forma constante para dar representación a todos los sistemas jurídicos, pero sin un vínculo directo con los estados. Son generales, pero son generales para que se apliquen a los distintos contratos que existen. Ahora, los más importantes y que se aplican en general en todos los contratos, tanto nacionales como internacionales, son los siguientes. Primero está el principio de buena fe y lealtad negocial, que se divide en buena fe subjetiva y buena fe objetiva. En este caso, la buena fe subjetiva, que es el estado mental de la persona que interfiere en la relación contractual, no entra como un principio de la contratación internacional, sino solamente la buena fe objetiva. ¿Y a esta que nos referimos? A las normas de conducta a la que deben sujetarse las partes contractuales. Es la buena fe reconocida dentro de los principios del derecho comercial que se encuentran tanto regulados por la UNIDROIT, como les mencioné antes, como también por un documento que se llama Principios de Derecho Europeo de los Contratos y también en el DCFR, que es otro instrumento internacional. El segundo es el principio de razonabilidad, que se habla de la diligencia del buen padre de familia en lo que es el civil law como nuestro derecho, o el reasonable man, que sería en el common law, para hacer referencia a este principio. Es decir, va a ser un determinado comportamiento que tienen que tener las partes contractuales con estándares de moral, ética, honestidad, lealtad, equidad y certeza. Es decir, es la facultad intelectual de la persona de conocer que lo que hace o realiza es justo. El tercer principio es el principio de libertad de contratación, que refiere a la inspiración del libre mercado. En esto se basa básicamente el derecho internacional en la comercial, en la libertad de mercado abierto y competitivo que impera en todo el mundo para que haya una libertad de contratar o refutar la celebración de un contrato. También para determinar el contenido del contrato, elegir la forma del mismo y modificar o poner fin. Si bien se regulan los principios UNIDROIT del derecho europeo de los contratos, este principio se encuentra específicamente delimitado y lo remitimos a que hagan un breve estudio de este convenio en el Draft Common Frame of Reference, que es el que les dije antes, el DCFR. El cuarto principio es el principio de la libertad absoluta de formas o ausencia de formalismos, que esto es básicamente que por regla general en la contratación internacional no existen formalismos específicos para los contratos. ¿Por qué? Porque existen medios de comunicación que propician transacciones internacionales que son muy céleres, o sea, celebradas a gran velocidad y mediante tratos verbales que posteriormente tienen un contrato escrito o conductas que van a evidenciar el cumplimiento de ese acuerdo verbal. Sin embargo, este principio mantiene tres excepciones que son importantes. La primera es que las partes celebren por escrito, que celebren el contrato por escrito, indiquen específicamente que solo se va a poder modificar por escrito el mismo contrato, ¿verdad? Y para esto, ¿para qué? Para que se evite que se considere como parte del contenido de este contrato acuerdos externos al texto o que éste sea interpretado de manera distinta. La segunda son las cláusulas de integración contractual, que son aquellas estipulaciones por medio de las cuales los contratantes señalan que el texto escrito contiene lo acordado, ¿verdad? Básicamente, y evitan que se adhieran también acuerdos externos. Y el tercero es la doctrina de los actos propios, la cual establece que independientemente de lo que viene en el contrato, si una parte realiza una conducta que está prohibida en el contrato y la otra la acepta expresamente, entonces eso es predominante que lo que se indique ya en el contrato. Y por último, el pacta sunt severanda, que es el que mencionaba antes Miguel, que implica que una vez perfeccionado el contrato a través de la oferta y la aceptación, las partes quedan obligadas a su cumplimiento y no pueden desatarse unilateralmente a menos que el instrumento de derecho que rige el contrato lo prevea expresamente. Posteriormente tenemos lo que es los usos y costumbres en la contratación internacional, específicamente dirigido a la compraventa, pero viene a regir exactamente igual porque son contratos modelos, son contratos generales que entre las partes por los usos y costumbres se van a realizar de ciertas
formas específicas, pero no hay como una regla general. Se dice que como usos y costumbres corresponden a fuentes del derecho del comercial internacional, ¿verdad? Y que deben contar con dos elementos. El material, que es la repetición generalizada, es decir, que se haya ya realizado previamente, y el psicológico, que es el carácter de obligatoriedad para las partes. Los usos también se regulan dentro de los principios de la UNIDROIT, donde se menciona que las partes se obligan por cualquier uso en que hayan convenido, cualquier práctica que hayan establecido entre ellos. Es importante mencionar que los entendimientos comerciales que surjan de las prácticas contractuales antes se llamaban costumbres, ahora se les llama solamente usos que derivan de esta acción privada. Asimismo, este término de uso va a ser más amplio que el de costumbres, porque no comprende solamente las prácticas generalmente aceptadas en una industria o sector específico, sino también las supuestas expectativas. Por eso es que no se puede hablar específicamente de usos y costumbres de un contrato, sino que es generalizado. Bueno, como les mencionaba al principio de la exposición, yo les decía que existen como estándares o modelos de contratos y que existen como organizaciones dedicadas para este fin. Yo les voy a hablar un poco de la ley modelo de arbitraje que fue preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que son las siglas que aparecen ahí. Esta comisión se trata de un órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU y tiene como principal fin preparar textos legislativos internacionales y también algunos otros textos no legislativos que ya les voy a explicar. Algunos textos, para referirme a los textos legislativos, les puedo mencionar esta ley modelo, que ya les voy a explicar, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que Costa Rica es parte. Se adhirió el 3 de marzo del 2017. Vamos a ver, el propósito de esta comisión es ayudar a los estados a modernizar su derecho mercantil mediante la preparación de estos textos normativos que hay que aclarar, no son imposiciones, por eso se llaman modelos o guías, en el sentido de que sirven para orientar cómo los estados deberían, o digamos, para uniformar o estandarizar normas, en este caso con respecto a arbitraje o intercambio de mercancías. Entonces, este es el propósito de esa comisión. También prepara textos no legislativos que pueden ser reglamentos y guías jurídicas para redacción de contratos. Con respecto ya a esa ley en específico, ley modelo de arbitraje de esa comisión, es importante resaltar que Costa Rica aprueba o más bien aprueba una ley basada en esta ley modelo, que está vigente desde el 25 de abril del 2011. Vamos a ver, esta ley lo que hace es basarse en la ley modelo, pero la adapta a la institucionalidad costarricense. Esa ley modelo incluye dentro de sus regulaciones disposiciones generales que tienen que ver con, por ejemplo, el ámbito de aplicación, lo relativo a comunicaciones escritas, todo, digamos, todo lo que tiene que ver con documentos, firmas, todo eso viene regulado ahí, pero también abarca aspectos más específicos como lo que tiene que ver con la forma que va a tener el acuerdo del arbitraje. También en esta ley modelo se especifica, digamos, cómo tiene que estar compuesto el tribunal y cuál es la competencia del tribunal. También se regula aspectos como las medidas cautelares, el tema de impugnaciones y otros aspectos relativos al proceso arbitral. Ahora bien, a nivel internacional existen las denominadas convenciones internacionales. Estas convenciones internacionales en derecho mercantil son generadas por distintas organizaciones, dentro de las cuales las principales, ¿verdad?, son
Esta es la UNCITRAL, la UNIDROIT y la Cámara de Comercio Internacional. La UNCITRAL o Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional mantiene un papel fundamental en la elaboración de este marco normativo internacional porque fomenta la progresividad y armonización del derecho mercantil internacional. En este sentido, tiene principales funciones, que son las que ustedes están viendo en la diapositiva, que refieren a elaborar convenios, leyes, normas, modelos, ¿verdad?, aceptables a escala mundial, prestación de asistencia técnica en proyectos, preparar guías jurídicas y legislativas y formulación de recomendaciones prácticas para los estados, etcétera, etcétera. Y una de estas convenciones, que es de las más importantes en materia de comercio internacional, refiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercadería, la cual aplica específicamente en compra-venta de mercaderías internacionales como contratos de suministro en esta área. La segunda convención internacional, bueno, o organismo que genera convenciones internacionales, es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, o UNIDROIT, que es un organismo intergubernamental independiente que tiene sede en Roma, Italia, y tiene como finalidad estudiar necesidades y métodos para armonizar y coordinar el derecho internacional privado y comercial, generando instrumentos de derecho uniforme, ¿verdad? Como los principios del que antes mencionamos. Y por último se tiene la Cámara de Comercio Internacional, o CCI, que también la van a encontrar así, que es una organización empresarial mundial que se creó desde 1919 con el fin de ser líder mundial en el diseñamiento de lineamientos, reglas voluntarias, estándares y códigos de conducta para el manejo del comercio internacional. ¿Qué pasa con esta? Esta tiene un consejo general, sin embargo, tiene comités nacionales en distintos países. Por ejemplo, en Costa Rica hay un comité nacional desde el año 2002 que busca el impulso del comercio en nuestro país. Ahora bien, tiene proyectos sumamente importantes que aplican al área de la compraventa internacional, como la acción empresarial para la mercadotecnia y publicidad responsable, contra la piratería, de apoyo a la sociedad de la información y de prevención de los delitos comerciales. Para finalizar nuestra exposición, vamos a referirnos a los Incoterms, que significa, bueno, es un acrónimo del idioma inglés que significa International Commercial Terms. Se pueden definir como aquellas normas que regulan condiciones de entrega de mercancías. Básicamente se utilizan como para dividir costos de transacciones comerciales, y lo que se hace es delimitar responsabilidades entre compradores y vendedores. El autor Víctor Pérez Vargas nos comenta que los Incoterms lo que ayudan es eliminar barreras lingüísticas, mediante estandarizaciones. Entonces, estas estandarizaciones lo que hacen es dar seguridad jurídica a las relaciones comerciales. En el caso de la Cámara de Comercio Internacional que les comentaba Nazaret, esa organización se encarga de realizar recopilaciones de usos y costumbres de comercio internacional. Los Incoterms van incluidos aquí porque son una manifestación de la lex mercatoria. Entonces, esa organización va a ser muy importante con respecto a ese tema porque eso recopila de alguna forma los Incoterms para explicarlo de forma resumida. Los Incoterms funcionan como una especie de seguros para las compraventas internacionales. En esas regulaciones, los comerciantes pactan o acuerdan diferentes aspectos en los cuales se incluyen, por ejemplo, el alcance del precio, vamos a ver en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. Se incluye el lugar de entrega de la mercadería, vamos a ver la parte, quién contrata y paga el transporte. También se incluye, digamos, quién contrata y paga el seguro y cuáles documentos tramita cada parte y cuál es el costo de esos documentos. Y con esto damos finalizada nuestra exposición. Si tienen alguna duda, nos la pueden hacer llegar
por el WhatsApp, no sé, privado o en el grupo. La profesora también, si quiere que abarquemos tal vez como en la siguiente clase algún aspecto que hayamos dejado por fuera también. Entonces, eso sería nuestra exposición y muchas gracias a los que vieron esa clase asincrónica. Gracias, buen día.